¿Alguna vez has sentido el velo entre los mundos adelgazar cuando el sueño se niega a venir? ¿Y si el insomnio no fuera una maldición, sino una invitación, una llamada susurrante de algo mucho más profundo que la mera inquietud? Para desentrañar uno de los misterios ocultos más profundos de nuestra existencia, una revelación que puede reescribir tu comprensión del tiempo de descanso mismo y del universo esotérico. Esto no es solo un video sobre el sueño, es una clave para la iluminación espiritual, una inmersión en la sabiduría ancestral que la humanidad ha olvidado. Descubriremos cómo los antiguos sabios, poseedores de conocimiento almacenado en textos prohibidos, veían el cuerpo como un templo vibrante y el sueño como un portal, no al olvido, sino a la recepción de una energía cósmica que nos nutre y nos guía. Comprenderemos la verdadera alquimia interior que ocurre cuando silenciamos el mundo exterior y conectamos con nuestro yo más profundo. Si esta posibilidad resuena en tu alma, si la sed de conocimiento auténtico te mueve, entonces permite que este viaje comience. Dale me gusta a este video para que esta luz pueda llegar a más buscadores. Deja un comentario compartiendo tus primeras impresiones o preguntas. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campana para que ninguna revelación futura se pierda entre el ruido del mundo. El insomnio, queridos míos, a menudo se ve como una anomalía, un defecto en la maquinaria biológica. Pero, ¿y si fuera de hecho un emisario? Un mensajero de planos sutiles, susurrando verdades que nuestra conciencia diurna, enredada en las telarañas de lo concreto, se niega a escuchar. Muchos experimentan la noche sin dormir como un tormento, una batalla contra el tiempo que se niega a ceder al descanso. Pero, ¿y si esta lucha fuera la iniciación misma? Los antiguos egipcios, los chamanes siberianos, los yogis himalayos, todos ellos entendían el estado de vigilia nocturna de forma muy diferente a nosotros. Para ellos, una noche sin dormir no era un fracaso, sino una oportunidad sagrada, un momento en que los límites entre el yo y el cosmos se difuminaban, permitiendo la comunicación con esferas de sabiduría ancestral, inaccesibles a la luz del día. En pergaminos casi olvidados y enigmáticos pasajes de textos prohibidos, encontramos la idea de que el cuerpo es un microcosmos, un mapa de ríos energéticos y portales ocultos. No veían el insomnio como un problema a curar, sino como un síntoma de un desequilibrio mayor, un bloqueo en la circulación de la energía cósmica, o, aún más intrigante, como una señal de que el alma estaba lista para la expansión, una profunda alquimia interior que requería la vigilia para ser procesada. Se cuentan historias de maestros sufíes que practicaban intencionadamente la vigilia nocturna, no para privarse, sino para abrir canales sensoriales y espirituales. Buscaban el estado liminal, ese punto etéreo entre el sueño y la vigilia, donde los misterios ocultos del universo se revelaban con mayor claridad. No es un estado de agotamiento, sino de superconciencia, de receptividad intensificada. Imagina por un momento que los ciclos de sueño, tan mecánicamente definidos por la ciencia moderna, son en realidad patrones rítmicos de energía, portales que se abren y cierran en sintonía con los movimientos cósmicos. Cuando estos portales no se cierran, o cuando no podemos entrar completamente en ellos, puede ser que nuestro yo interior esté recibiendo un exceso de señales, una sobrecarga de información del campo unificado. El cuerpo, en su sabiduría ancestral, puede estar impidiéndonos dormir para mantenernos receptivos a estas frecuencias. Este concepto no es nuevo. Resuena en las tradiciones ayurvédicas que describen la exacerbación de Vata como causa de un exceso de aire y éter que mantiene la mente en constante movimiento pero que también la abre a estados de conciencia expandida. Una mente inquieta, que no puede calmarse en la oscuridad, puede ser un reflejo de una intuición intensificada, un despertar a los misterios ocultos que se manifiestan cuando el mundo exterior se silencia. Y si, en lugar de luchar contra esta vigilia, aprendiéramos a navegarla, a decodificar los mensajes que nos llegan en esos momentos, ¿qué nos dirían estos textos prohibidos sobre cómo interactuaban los antiguos con estas noches de lucidez forzada? No usaban píldoras, sino rituales. No buscaban dormirse, sino entender. Había un punto de contacto, una clave, que les ayudaba a transitar entre estos estados, no para apagar la conciencia, sino para armonizarla con el flujo de la energía cósmica en sí. Los ciclos de sueño son portales. El insomnio es la puerta que se niega a cerrarse, manteniéndonos en un umbral donde el velo entre los mundos se vuelve casi diáfano. Los antiguos egipcios, en su sabiduría ancestral, veían la noche no como una ausencia de luz, sino como el reino de Nut Quayon revelaba los misterios ocultos en las constelaciones. Sacerdotes e iniciados pasaban noches en vigilia sagrada, buscando una iluminación espiritual que emergía de la oscuridad, transformando la mente despierta en un canal directo hacia la energía cósmica,
donde los jeroglíficos del universo se hacían legibles a los ojos del alma, considera a los gnósticos, cuyos textos prohibidos describían la vigilia divina como un camino hacia la gnosis. Argumentaban que la mente privada de descanso podía trascender lo material y acceder al pleroma. No era un castigo sino una alquimia interior, transmutando la ansiedad en el oro de la conciencia. Ira el cuerpo, en su sabiduría ancestral, forzando al espíritu a desvelar ilusiones y confrontar la verdad en esta vigilia persistente, etiquetada como un trastorno por la medicina, puede ser un despertar forzado. Imagina la energía cósmica en flujo acelerado, recalibrando tu sistema. Tu cuerpo no te impide dormir, te prepara para una avalancha de información, una descarga directa del campo cuántico. Los chamanes, en sus viajes, buscaban la privación del sueño para expandir sus mentes, viajar entre mundos e interactuar con lo espiritual. Para ellos, la noche sin dormir era una invitación a la aventura del alma, un portal para la curación y la profecía, un reconocimiento de los misterios ocultos que se revelan en el crepúsculo de la razón. Y si tu insomnio es tu propio rito de iniciación, y si el universo intenta mostrarte algo que solo puede verse cuando el mundo convencional se duerme, ¿qué intenta susurrar el silencio de la noche? Al silenciar las distracciones, quizás no se trata de cerrar los ojos, sino de abrirlos aún más a una realidad que siempre ha estado ahí. La búsqueda no es dormir, sino comprender lo que se revela. El siguiente paso quizás no es luchar contra esta vigilia, sino aprender a leer las estrellas que ahora brillan dentro de ti. Porque si las estrellas moran dentro de ti, imagina que ríos de luz, invisibles al ojo común, fluyen a través de las profundidades de tu ser. Hablamos de un nervio, el vago, el errante, que se aventura por cada órgano vital, desde el cerebro hasta el corazón, desde los pulmones hasta el intestino. Los modernos lo ven como un hilo biológico. La sabiduría ancestral, sin embargo, susurraba que era un canal sagrado, un río de prana o kei que armoniza la danza de la existencia dentro de tu cuerpo. No es meramente un comunicador, es un traductor, una antena viviente que sintoniza con la energía cósmica. Los pensadores antiguos, quizás los autores de esos textos prohibidos que mencionamos, no lo llamaban vago, sino el sendero dorado o la serpiente que duerme en la base de la columna vertebral y se eleva a la cima. Comprendieron que la fluidez de este río determinaba la paz mental y la resonancia con lo divino. Un flujo bloqueado, un estancamiento, y el tormento interior se instala. Pero un flujo claro y la iluminación espiritual era una posibilidad real, no un mito lejano. Piensa en las prácticas de respiración profunda, los cánticos monótonos de los monjes, las posturas silenciosas de los yogis. Estos no eran meros ejercicios físicos, eran claves para desbloquear este río interior, para orquestar una alquimia interior. Al activar este canal, no solo calmaban el espíritu, sino que, creían, podían transmutar energías densas en conciencia pura, curar dolencias e incluso predecir el futuro. Los misterios ocultos de la salud y la percepción extrasensorial estaban, para ellos, intrínsecamente ligados a la vitalidad de este errante interior. Simbólicamente, en algunas tradiciones egipcias, el Duet, el inframundo o mundo interior, era un río subterráneo por el cual viajaba el alma. Y si este río, en su escala microcósmica, fuera el nervio vago mismo, navegando por las profundidades de nuestro inconsciente, sacando verdades y emociones a la superficie, o en las civilizaciones andinas, donde Pachamama era la tierra viviente y los ríos eran sus venas, que proporcionaban vida. El vago es, entonces, una Pachamama interna y nutricia, que conecta cada isla de tu cuerpo con un continente unificado de conciencia, que se revela cuando este río está despia. ¿Qué tipo de información, sabiduría ancestral, misterios ocultos, es capaz de captar nuestra antena o espiritual? No se trata solo de sentirse bien, sino de lo que te vuelves capaz de sentir y percibir. Lo vago, lo errante, es quizás el mapa mismo de un viaje que apenas hemos comenzado a descifrar. Un puente entre lo visible y lo invisible, lo terrenal y lo celestial. La siguiente pregunta entonces es, ¿cómo podemos navegar este río y qué portales nos espera que abramos? Navegar, sí, es la clave, pero como un barquero experimentado, el sabio antiguo no se aventuraría en el río sin conocer sus afluentes y anclajes secretos. El cuerpo, para ellos, no era solo un receptáculo de carne y hueso, sino un mapa estelar, un templo viviente, salpicado de constelaciones energéticas, puntos de poder que pulsaban con la misma energía cósmica que animaba el firmamento Ni. Entre las claves para desbloquear este mapa, el tacto, en su intención y precisión, surgió como un arte olvidado, una sabiduría ancestral transmitida en susurros. Pensamos en el tacto como algo trivial en gestos social, pero para aquellos que desbloquearon los misterios ocultos de la existencia, el tacto era un lenguaje universal,
una oración sin palabras, un catalizador para la transmutación. Entendieron que ciertas superficies de la envoltura humana no eran meramente piel, sino portales, puntos de resonancia donde la intrincada red neural se encontraba con las corrientes más sutiles de la conciencia. Imagina al sacerdote egipcio ungiendo la cabeza del iniciado, no por casualidad, sino con un profundo conocimiento de donde el aceite y la intención detrás de él podían despertar centros dormidos, o a los curanderos tribales, cuyas palmas, en puntos específicos del cuerpo, parecían guiar una fuerza invisible que reordenaba el caos interno. ¿Por qué? Entonces, el toque sutil detrás de la oreja, en la base del cuello o sobre el centro del pecho, antes de conciliar el sueño. Estos no son caprichos, sino ecos de un conocimiento preciso. La zona mastoidea, por ejemplo, detrás de la oreja, es un punto de convergencia para los nervios craneales y las terminaciones del propio nervio vago, un epicentro que, cuando se estimula suavemente, puede enviar ondas de calma a través del sistema nervioso, como una piedra arrojada a un lago sereno. La base del cuello, a su vez, un portal donde la columna se une al cráneo, es un cruce de vías neurales y energéticas vitales, un punto de mando para el equilibrio y la quietud. Y el centro del pecho, la región del corazón, no es solo el asiento de las emociones, sino un rico plexo nervioso, donde el nervio vago se ramifica, y donde, simbólicamente, la alquimia interior de transformar las pasiones en compasión y la ansiedad en paz tiene su crisol. Anglos antiguos no necesitaban resonancias magnéticas o estudios clínicos para intuir estas conexiones. Las percibían a través de la observación profunda, la meditación y la experimentación, codificando sus hallazgos en metáforas y rituales. Hay indicios en ciertos textos prohibidos o en fragmentos de papiros y tablillas que han sobrevivido al paso del tiempo y a la ira de los olvidadizos, de que estas técnicas de tacto eran parte integral de disciplinas más amplias destinadas a la iluminación espiritual. No eran meras terapias para dormir mejor, sino claves para acceder a estados alterados de conciencia durante el sueño, permitiendo que el alma viajara libremente y obtuviera sabiduría ancestral directamente de la fuente. ¿Qué tipo de sueños eran estos, entonces, inducidos por un tacto tan intencionado? ¿Y qué verdades revelaban estos estados de sueño sobre la naturaleza de lo vago, de la conciencia y del universo que nos habita? El viaje apenas comienza a desarrollarse. Esta búsqueda de la verdad, oculta bajo el velo del sueño, no era una mera ensoñación. Las civilizaciones antiguas, poseedoras de una sabiduría ancestral que apenas comprendemos hoy, entendían el sueño como un umbral sagrado, una cámara de iniciación. En los templos de Asclepio en Grecia, o en los santuarios de Sirrepes en Egipto, los buscadores iban no solo para curar sus cuerpos, sino también para recibir oráculos y visiones. Practicaban la incubatio, una forma de incubación de sueños, donde el individuo, después de rituales de purificación y preparación, dormía en un lugar sagrado, esperando que los dioses o espíritus se manifestaran en sueños, trayendo curación, consejo o iluminación espiritual. Esto no era pasividad, era una forma activa de comunión, una verdadera alquimia interior de la conciencia. Los misterios ocultos de estas prácticas residían no solo en el simbolismo del templo, sino en la profunda comprensión de la capacidad humana para trascender lo ordinario durante el sueño. Algunos de los textos prohibidos, aquellos que la historia oficial prefirió olvidar o suprimir, detallan rituales y técnicas de respiración, técnicas de sonido e incluso el uso de ciertas sustancias vegetales, quizás, a veces, un toque intencionado como el que discutimos, que servían para sintonizar el receptor. Creían que, al alcanzar estados específicos de sueño, el alma se desprendía, no como un escape, sino como una expansión, capaz de viajar a través de planos sutiles e interactuar con una red de energía cósmica pulsante, donde toda la información y la curación universal estaban disponibles. Esta no es la amnesia del sueño ordinario, sino un viaje consciente, incluso si la memoria cortical no lo retiene completamente al despertar. Es un estado de receptividad, donde el ser se convierte en un conducto para el influjo de mensajes arquetípicos, perspicacias sobre la propia existencia y posibles curaciones energéticas que impregnan el tejido del universo. Como si el cuerpo, en reposo, se convirtiera en un telescopio para las estrellas interiores, y el sueño, la apertura de las lentes. ¿Qué tipo de conocimiento nos espera en la niebla de este portal onírico? Si sabemos activarlo no por casualidad, sino por intención. ¿Y qué otras dimensiones de alquimia interior nos esperan si exploramos conscientemente el reino de los sueños como un verdadero campo de entrenamiento para el espíritu? Si el sueño es un portal, entonces, ¿qué hacemos para abrirlo y mantenerlo? Así, no es una acción aleatoria, sino un ritual. Pensemos en los puntos
esos toques conscientes y repetidos, no como meros gestos, sino como claves vibratorias. La sabiduría ancestral susurra que el cuerpo no es una mera prisión del alma, sino un mapa sagrado, un microcosmos del universo. Cada punto, cada terminación nerviosa, cada nodo energético, es un eslabón en una red invisible que nos conecta con la gran red de energía cósmica. Cuando el tacto se vuelve intencionado y ritualista, no solo alivia la tensión física, sino que inicia una profunda alquimia interior. Es un diálogo silencioso con el subconsciente, enseñándole a bajar sus defensas, a soltar los lazos que atan la mente a un ciclo incesante de preocupación y vigilia. Los misterios ocultos detrás de estas prácticas radican en la comprensión de que el cuerpo-mente es un sistema de creencias viviente. Si enviamos repetidamente la orden, a través del tacto consciente y la intención enfocada de liberarse y descansar, el subconsciente, ese sirviente obediente y poderoso, internaliza gradualmente esta nueva programación. Es como reescribir un antiguo pergamino que contenía solo historias de lucha y ansiedad, reemplazándolas con narrativas de paz y entrega. No es meramente una orden, sino una persuasión persistente, casi ceremonio. Recordemos los antiguos templos de curación, donde sacerdotes y sacerdotisas guiaban a los suplicantes a estados de trance y sueño profundo. No a través de encantamientos vacíos, sino a través de rituales táctiles, sonidos y aromas que preparaban el cuerpo y la mente para la curación y la iluminación espiritual. Muchos de estos secretos están velados en pasajes de los textos prohibidos, aquellos que la ortodoxia buscó sellar, temiendo el poder del individuo para acceder a su propia curación sin intermediarios. Estos toques rituales no son una invención moderna. La acupresión china, los marmas en la medicina ayurvédica y las técnicas de imposición de manos en varias tradiciones esotéricas apuntan a un conocimiento unificado de la existencia de puntos resonantes en el cuerpo. La repetición consciente de estos toques actúa como un mantra físico, un disparador para el sistema nervioso parasimpático, induciendo un estado de relajación que va mucho más allá de la superficie de la piel. Abre portales a la psique, permitiendo que las aguas turbulentas de la mente subconsciente se calmen y revelen los tesoros ocultos en su interior. Al entregarse a esta práctica, el cuerpo no solo encuentra descanso, sino que el espíritu encuentra un terreno fértil para la regeneración. Pero ¿cuál es el siguiente paso después de dominar el arte del descanso profundo? ¿Qué otras capas de programación esperan ser desveladas una vez que se abran las puertas de la percepción y la mente se convierta en un receptáculo silencioso para las verdades que la energía cósmica desea infundir? El siguiente paso, mi querido buscador, es la reintegración misma, porque el mal moderno del insomnio y tantas otras aflicciones del alma reside no solo en la privación del sueño, sino en la fractura de la tríada primordial a mente, cuerpo y espíritu. La racionalidad contemporánea, en su afán de diseccionar y categorizar, ha impuesto una división artificial, transformando al ser humano en un complejo de partes aisladas. El cuerpo se ha convertido en una máquina, la mente en un procesador de datos y el espíritu, en el mejor de los casos, una mera abstracción poética, desprovista de sustancia tangible, pero la sabiduría ancestral, inscrita en las piedras de los templos sumerios, los papiros egipcios y los sutras védicos, nunca concibió tal fragmentación. Para los antiguos, la salud era la manifestación de la armonía entre el microcosmos humano y la vasta red de energía cósmica. La enfermedad se veía como una disonancia, un desequilibrio en la corriente vital que fluye a través de todos los planos de existencia. Es en los misterios ocultos de las antiguas escuelas de sabiduría donde encontramos las claves para reunir lo que fue dividido, los textos prohibidos, aquellos cuya lectura estaba reservada a los iniciados, o que fueron sistemáticamente suprimidos por la ortodoxia. A menudo detallan rituales y disciplinas de alquimia interior, procesos no de transmutar metales, sino de transformar la esencia misma del ser. Narran cómo la mente, liberada de la agitación, se convierte en un espejo cristalino hacia las profundidades del cuerpo, revelando no solo sus necesidades fisiológicas, sino también los enredos energéticos que causan la inquietud. En este contexto, no es un enemigo a combatir, sino un heraldo, un mensajero del espíritu que clama atención, reconocimiento de su unidad con el cuerpo y la mente. Es una invitación a una iluminación espiritual más profunda, una llamada a la conciencia de que cada fibra del propio ser resuena con el universo. La reconexión no es un concepto místico distante, sino una práctica tangible. Los antiguos egipcios, por ejemplo, no separaban la medicina de la teología. Sus sacerdotes médicos trataban el cuerpo a través de sueños inducidos en santuarios, donde el espíritu, en su libertad nocturna, revelaba las curas necesarias. De manera similar,
las enseñanzas herméticas y gnósticas, muchas de ellas relegadas a los textos prohibidos, describen el cuerpo como un recipiente sagrado, un templo donde los velos entre lo material y lo etéreo son extremadamente delgados en la verdadera alquimia interior. Entonces, es el arte de armonizar estas frecuencias, de realinear los centros de energía, permitiendo que la energía cósmica fluya sin obstáculos, restaurando no solo el sueño, sino la vitalidad plena. Y una vez establecida esta armonía, cuando la mente, el cuerpo y el espíritu danzan al unísono, que nuevas realidades se desplegarán, que otros velos se levantarán, revelando lo que yace más allá de la percepción ordinaria. El viaje apenas ha comenzado, porque el universo interior es tan vasto como el cosmos exterior. El viaje apenas ha comenzado, porque el universo interior es vasto como el cosmos exterior. Como navegamos, su extensión ilimitada particularmente. Cuando nuestro descanso parece perdido, aquí, la sabiduría ancestral nos guía, no a través de doctrinas rígidas, sino de claves prácticas susurradas desde épocas en que la humanidad conversaba íntimamente con lo invisible. No son consejos, sino caminos forjados por alquimistas del alma, diseñados para desbloquear los misterios ocultos del reposo consciente, transformando el sueño fragmentado en iluminación espiritual. Primero, abraza el paso sagrado del crepúsculo, antes de dormir. Desconéctate conscientemente del clamor del día, soltando su agarre. Deja que las ansiedades se disuelvan con la puesta del sol. El verdadero descanso no es una cesación, sino un silencio profundo interior, donde la energía cósmica se reorganiza, libre de pensamientos turbulentos. Esta entrega silenciosa, conocida por los chamanes, sigue siendo un precursor atemporal de las visiones. Luego, santifica tu espacio de sueño. ¿Es una habitación o un templo? Los egipcios alineaban las cámaras para la energía. Transforma tu lugar de descanso en un refugio para intenciones puras, un crisol para la alquimia interior. Elimina las distracciones digitales. Esta demarcación sagrada invita a una presencia diferente, resonando con el zumbido de la tierra. Esta creación de umbral, que se encuentra en los textos prohibidos, es verdaderamente para tu templo más íntimo. Luego, la respiración. No te limites a respirar, experiméntala. Deja que tu conciencia cabalgue cada inhalación y exhalación, el ritmo fundamental del universo, resonando dentro de ti. Las escuelas antiguas, cuyas enseñanzas más profundas se encuentran en fragmentos de textos prohibidos, describen patrones de respiración específicos para alterar la conciencia, atrayendo energía cósmica pura y restauradora. Esta corriente directa a la fuente ilimitada hace del descanso un compromiso activo con lo divino, un conducto para una iluminación espiritual más profunda. Finalmente, establece tu intención. Antes del descenso, no busques el olvido, sino la Revelation. Los videntes de Delfos y los sacerdotes oníricos de Asclepio incubaban sueños, plantando preguntas en la oscuridad subconsciente. Programa tu viaje a través de los misterios ocultos del paisaje onírico. La noche es un reino vibrante. La intención consciente transforma el sueño en una expedición hacia la sabiduría ancestral, trayendo un nuevo vigor. El descanso profundo no es un final, sino un comienzo, una puerta de entrada a tu ser ilimitado. En el mismo suelo bajo tu lugar de descanso elegido, ¿es un mero piso o un estrato consagrado? Los pueblos antiguos, mucho antes del conocimiento fragmentado, entendían que la tierra pulsaba con resonancias específicas. Los susurros megalíticos se alineaban no solo con las estrellas, sino con las corrientes telúricas, la energía cósmica, cruda bajo la piel del mundo. Se sumergían en estas fuerzas. El verdadero descanso, una inmersión, encendía la iluminación espiritual. Considera a los egipcios, maestros de la geometría sagrada. Sus prank, casas de vida, eran cámaras de incubación donde los sacerdotes buscaban sueños proféticos. No eran meros espacios para dormir, eran amplificadores donde las piedras resonaban con misterios ocultos, diseñados para despojar la conciencia mundana, facilitando la alquimia interior. Sus libros arquitectónicos, ahora perdidos, o textos prohibidos, detallaban alineaciones para el viaje nocturno del alma. Y los buscadores helénicos, en los asclepiones, los individuos enfermos buscaban el sueño de incubación en coímeses, no elixirs, sino un espacio sagrado y limpio, donde se creía que descendía el toque divino simbolizado por la serpiente. El suplicante yacía dentro del abatén, el santuario interior inaccesible, esperando visiones que contenían claves de curación. Esto nunca fue mero descanso, fue una peregrinación activa hacia el yo, guiada por la sabiduría ancestral. 2. Altar de descanso personal hace eco de estas venerables tradiciones en más allá de las grandes estructuras. Imagina al individuo, en su humilde morada, imitando este diseño. Cada textil, aroma sutil, silencio intencionado transforma lo mundano en luminoso. Este acto afirma el sueño,
no es un vacío sino un recipient vibrante. Este altar de descanso personal se convierte en un nexo para la energía cósmica dispersa, absorbida, permitiendo que se una y encienda los fuegos sutiles de la alquimia interior, no solo reparando el cuerpo, sino refinando tu propia esencia. ¿Qué revelaciones, entonces, podrían esperar en la quietud santificada de tu habitación? ¿Qué verdades, largamente veladas por el clamor del mundo despierto, podrían finalmente desvelarse? Los verdaderos textos prohibidos no están en bóvedas, sino inscritos en el tejido de la realidad, legibles solo para la mente aquietada. Al consagrar tu espacio, te preparas para un despertar sutil, un cambio en la percepción que desbloquea misterios ocultos, revelando caminos hacia una iluminación espiritual más profunda, transformando el sueño nocturno en un oráculo íntimo, de sabiduría ancestral. El telón apenas ha comenzado a moverse, revelando el primer atisbo más allá, pero ¿qué hay del templo interior? El recipiente de carne que habitas. Tu propia forma, un relicario meticulosamente elaborado, también posee su abatán, su santuario interior inaccesible. Durante siglos incontables, mucho antes del mapeo moderno de la forma humana, los custodios de la sabiduría ancestral discernieron corrientes invisibles, corrientes vitales que recorrían la topografía del cuerpo. No hablaban de nervios, quizás, sino de nariz, meridianos, puntos, marma, los y precisos donde el velo entre lo tangible y lo etéreo se adelgaza, invitando a una interacción consciente. Considera el toque intencional, entonces, no una caricia casual, sino un contacto enfocado, casi reverente, sobre puntos específicos. Imagina los aceites de unción del antiguo Egipto, o la presión precisa del pulgar aplicada por un sanador védico sobre un punto marma. ¿Eran estos meros actos físicos o eran claves giradas con precisión para desbloquear cámaras más profundas? Los susurros de los textos prohibidos, narrativas a menudo consideradas demasiado potentes para los no iniciados, insinúan tales gestos precisos, diseñados para despertar energías latentes. Guiando la mano del buscador, esto no es una mera manipulación, es una alquimia interior, un compromiso consciente con las mismas corrientes que orquestan tu ser. Cuando posas una palma sobre la garganta, o presionas suavemente detrás de la oreja, o a lo largo de la clavícula, ¿estás simplemente tocando la piel? ¿O estás, con profunda reverencia, susurrando a los caminos primordiales que gobiernan tu respiración, el ritmo de tu corazón, tus respuestas más profundas? Estos son los conductos silenciosos, a menudo pasados por alto, a través de los cuales los hilos dispersos de la energía cósmica buscan fluir y coalescer, formando patrones coherentes en su interior. En el vago, ese nervio errante, es solo una nomenclatura moderna para lo que los antiguos entendían como un canal primario de vitalidad sutil. A través de la aplicación consistente y consciente de este toque ritualístico, no solo estás calmando una mente inquieta, estás involucrando directamente la arquitectura profunda de tu espíritu. Invitas a la capacidad innata del cuerpo para la autorregulación a despertar, a armonizar, a sintonizarse con una frecuencia olvidada. Esta conexión deliberada comienza a desentrañar misterios ocultos, secretos que no se encuentran en pergaminos polvorientos, sino en el pulso mismo de tu propia fuerza vital, listos para ser leídos. En cada toque se convierte en un encantamiento, una oración táctil que se extiende más allá de lo superficial. Es un acto profundo de autorrecalibración que cambia tu paisaje interno de la inquietud a una resonancia profunda. A través de esta devoción táctil, esta ceremonia diaria de autoconsagración, percibes la intrincada danza de energías que dan forma a tu realidad, conduciéndote, inevitablemente, hacia una iluminación espiritual más profunda. El mapa de las dimensiones ocultas no reside solo en las estrellas de arriba, sino en la geografía sagrada de tu propia carne. ¿Qué verdades más profundas, entonces, podría desvelar este contacto sostenido e intencional con tus propias corrientes ocultas, a medida que el cuerpo mismo se convierte en el conducto de los susurros cósmicos? Y sin embargo, incluso mientras cultivas este sagrado jardín interior, ¿qué sombras acechan en su periferia? El incesante clamor del mundo, transmitido a través de pantallas brillantes y ecos digitales, busca usurpar la quietud por la que te esfuerzas. Para abrazar verdaderamente el camino de la alquimia interior, uno debe aprender el arte de alejarse, desconectarse del canto de sirena de la estimulación externa, especialmente a medida que el día decae y el velo entre los mundos se adelgaza. A considerar a los antiguos, cuyas noches no estaban gobernadas por la luminiscencia artificial, sino por el suave resplandor de la luna y el lejano fulgor de las estrellas. Entendían el sueño no como una mera cesación, sino como un viaje profundo, un portal vital. Antes de la llegada del rectángulo brillante, el descenso de la humanidad al sueño era un proceso gradual,
una desaceleración natural, las historias susurradas alrededor de las brasas moribundas, la tranquila contemplación bajo el vasto y silencioso lienzo del cielo nocturno. Estos eran los precursores de un sueño destinado a ser terreno fértil, para visiones, para perspicacias, para la integración del yo fragmentado. ¿Qué sucede, entonces, cuando los ojos, las ventanas mismas del alma, son bombardeados con una vorágine de luz y sonido, de noticias y narrativas, momentos antes de que deban cerrarse? Es similar a intentar una inmersión en aguas profundas, mientras uno todavía se aferra a la superficie, azotado por olas interminables. La mente, agitada y sobreestimulada, lucha por soltar su agarre del mundo despierto, negándose el paso a esas corrientes más profundas, donde se puede encontrar la verdadera iluminación espiritual, la sabiduría ancestral, a menudo en símbolos esotéricos, vida cotidiana, y lo que los académicos modernos podrían descartar como textos prohibidos o meras mitologías, habla profundamente del estado umbral, ese espacio liminal entre la vigilia y el sueño. Considera las escuelas de misterios de antaño, donde los iniciados eran guiados a través de rituales pre-sueño específicos, no para descansar, sino para obtener una visión. Es aquí, en este fértil crepúsculo, cuando el parloteo externo se silencia, que la mente, liberada de la tiranía de la entrada externa, se convierte en una antena receptiva para frecuencias sutiles, para el suave influjo de la energía cósmica. Imagina intentar descifrar la delicada escritura del universo, mientras 1000 voces digitales claman por tu atención. Esta desconexión intencional del mundo externo antes de acostarse no es meramente una recomendación de salud moderna, es una resurrección de una práctica espiritual fundamental. Un arte perdido para acceder a los misterios ocultos. Se trata de honrar el ritmo sagrado de la conciencia, permitiendo que la mente despliegue naturalmente sus capacidades más profundas, porque como puede el alma emprender su peregrinaje nocturno, como puede participar en su profunda alquimia interior, si todavía está atada por 1000 hilos brillantes al caótico bazar del mundo despierto, qué revelaciones, qué fragmentos olvidados del yo, qué iluminación espiritual más profunda, podrían realmente esperar ser descubiertos en una oscuridad no perturbada por fantasmas digitales, cuando al ojo interno finalmente se le permite ver. Este es el verdadero retorno al manantial de la sabiduría ancestral, trascendiendo la mera lectura de cualquier texto prohibido. Es un acto de profunda alquimia interior, una comunión silenciosa con el tejido mismo de la energía cósmica. ¿Qué misterios ocultos podrían aún desvelarse cuando nos entregamos conscientemente al abrazo de la noche, buscando la verdadera iluminación espiritual, no en la luz externa, sino en la oscuridad más profunda del interior? Joyverdates, olvidadas esperan tu ojo interior despierto. Comparte este viaje con aquellos que buscan más que un simple sueño, y suscríbete para desentrañar más caminos hacia un conocimiento profundo, para una inmersión más profunda en el desbloqueo de tu conciencia onírica. Mira nuestro próximo video sobre decodificando el lenguaje de los sueños.